Buenas tardes, mi nombre es Bastián Arancibia, soy estudiante de la carrera de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha y a continuación les voy a presentar, sintetizar y explicar en unos cuantos minutos las ideas de Humberto Eco en el libro Contra el fascismo o el fascismo eterno. Esta presentación corresponde al curso de Historia de las Ideas Políticas del profesor Camilo Barros. Humberto Eco es un escritor, ensayista y filósofo italiano que vivió los procesos del fascismo italiano y en este texto de 62 páginas explica cuenta su experiencia en torno al fascismo italiano. En una primera instancia va a dedicar la primera parte del libro a contar su experiencia con el fascismo, con las distintas vivencias que él tuvo, y en una segunda parte va a dedicarse a establecer 14 criterios de los cuales emana el fascismo y dónde podemos encontrarlo y cómo podemos encontrarlo. Señalando también que esta idea de las 14 características, si bien no son únicas, también son complementarias y contradictorias, ya que el fascismo se esconde detrás de una gran nebulosa. Eh, el autor el autor falleció en el año 2016, presentó este libro el año 1995, más que presentar, fue una ponencia donde él expuso sus ideas y presentó esto, y el 2018 fue presentado como una síntesis. Contra el fascismo de Humberto Eco, como ya lo mencioné, en una primera instancia busca explicarlas, busca comentar, exponer las experiencias que tuvo Humberto Eco con el fascismo italiano, donde señala también cuál es la relevancia histórica del mismo, no, eso sí, sin poner una alerta sobre la importancia del fascismo. Si bien lo señala, nos da una gran alerta respecto a por qué en la historia debemos tener cuidado con estos procesos. En este apartado, él va a señalar que el fascismo fue uno de los primeros en instalar liturgias militares, folclore e incluso formas de vestir con las camisas negras y una simbología que va a contagiar a gran parte de la Europa. También se establece la pregunta de si es posible conseguir un movimiento totalitario que logre aunar todo lo que los totalitarismos tienen, o las diferentes características que los distintos de totalitarismos tienen. En ese sentido, se pregunta si existe o puede existir un totalitarismo que junte monarquía y revolución, milicias personales y ejército real, los privilegios de la iglesia con una educación estatal y la violencia con el libre mercado. Y con este planteamiento va a señalar él que si bien el fascismo italiano no fue de los más brutales, como fue el caso del holocausto nazi, fue sí el fascismo italiano el que reunió las bases de todos los otros movimientos y que incluso los contagió a los gobiernos liberales de gran parte de la Europa. Como ya lo mencioné, a través de la simbología, del vestimento, de las milicias juveniles y otros elementos que caracterizaron al fascismo italiano. Eso más o menos es lo que va de la vivencia de Humberto Eco. Y sobre el fascismo advierte que en el caso de Mussolini establece un fascismo fusi, un fascismo vago, flojo, que se sostiene en la muchedumbre y en la naturaleza de los símbolos que este mismo exalta. Y que también es suficiente que una de estas 14 características que voy a mencionar a continuación esté presente para hacer aparecer la nebulosa fascista que se sostiene en una demagogia. Las 14 características del fascismo son las siguientes: el culto a la tradición, o un tradicionalismo, un conservadurismo, el rechazo del modernismo, el culto de la acción por la acción, no poder aceptar en tanto en forma de sincretismo el pensamiento crítico, percibir el desacuerdo como un signo de diversidad, surgir de la frustración individual o social, decir que el mayor privilegio de una persona es haber nacido en su país, o nacionalismo, que sus seguidores deban sentirse humillados por la riqueza que ostentan los enemigos, y por su fuerza entender que no hay una lucha por la vida, sino más bien una vida de lucha, el elitismo en tanto que ideología reaccionaria y aristocracia, educar para que cada uno aspire a convertirse en un héroe, proyectar su voluntad de poder a cuestiones sexuales, el populismo cualitativo, hablar de la neolengua, es decir, intervenir en los textos educativos, como ley es el día de hoy. Bueno, eso ha sido mi presentación, un gusto saludarles, mi nombre es Bastián Arancibia y nos vemos pronto.